Agradecemos la audiencia del pueblo venezolano que tanto en República Dominicana como en Venezuela y de todo el mundo la diáspora venezolana nos ve. En este caso tenemos el tema de William Dávila Barrios, exdiputado y opositor venezolano de 73 años, que se encuentra en un estado grave tras su detención por el régimen de Nicolás Maduro. Cuando leí esto, me acordé de mi hermana Invi, que era fanática de Guillermo Dávila, ojalá que no sean familia, pero este caso de William Dávila Barrios, el hijo, es estridente y lo que está pasando en Venezuela. Nelson Coneto, ¿qué tenemos en ese tema? Sí, mira, fíjense que quien hace la denuncia es el hijo. Lo grave de este tema, saludamos a nuestra audiencia, los que acaban de conectarse con nosotros, recuerden suscribirse. El hijo, por unos familiares que trabajaban en ese hospital, fíjense que empieza a decir, oye, ¿sabes que mi papá está interno, llegó grave? El padre es un opositor de las exdiputadas de la Asamblea Nacional de Venezuela, que sí es cierto, pero hacía una oposición blanda, Iván, no era una oposición así muy fuerte ni nada. Aún así lo agarraron estos grupos de búsqueda que tiene la dictadura de Nicolás Maduro, lo llevaron al Helicoide, que es un centro de tortura, una cárcel que tiene allí Venezuela. Y todo esto ocurre después que una ONG que se llama Defiende Venezuela informara de que colectivos chavistas habían atrapado al exdiputado. ¿En qué terminó todo esto? El hombre está bastante grave. Fíjate que ya organismos de investigación de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas habían dicho que el Helicoide es uno de los centros de tortura más crueles del planeta, solamente comparado con métodos de represión como los que existen en Rusia, Corea del Norte y Cuba. Dicen además de que este es como una especie de... Todo esto es know-how o conocimiento de cómo funcionan los cubanos cuando hay miembros de la oposición, pero parece que se les fue la mano. Hay un tema que hay que decirlo, son más de 10.000 los opositores venezolanos, ya sea por tema de ideología o pensamiento o postura. Señor, en Venezuela hay gente presa, Iván, Vargaví, la audiencia, y Juana que está por acá también, que es simplemente porque no estuvo de acuerdo con X tema. Y ya eso lleva a esa persona que sea detenida, apresada, torturada. Vivimos momentos, honestamente, Iván, de locura. Yo te comentaba en la mañana de que de manera muy extraña empieza a haber una queja que comenzó aquí en Una Nueva Mañana, debo decirlo, de parte de Colombia Alcántara, cuando Colombia decía, tenemos que hacernos todos la pregunta de qué está pasando con los organismos internacionales. Castellano, ¿la ONU tiene dientes para atrapar a Maduro y hacerle daño? No. ¿La OEA puede hacer algo? Tampoco. Entonces los ciudadanos dicen, entonces ¿para qué sirven estos organismos? Lo que pasa es que estos organismos fueron creados, Vargavila, cuando la diplomacia tenía un valor, cuando el diálogo tenía un valor, cuando la palabra tenía un valor. Hoy lamentablemente vivimos dictaduras como la de Daniel Ortega en Nicaragua, como la de Kim Jong-un en Corea del Norte, como la de Vladimir Putin en Rusia, como la de Xi Jinping en China, como la de Nicolás Maduro en Venezuela y como la que está todavía en Cuba, que son personas que tienen una sola postura de ver la vida, una sola mirada, una sola visión, y eso no tiene con gente en las cárceles torturada y el resto del mundo solo es como si pudiéramos observar. Incluso se está hablando de que Estados Unidos ya ha dicho que ellos no tienen ningún canal abierto con Estados Unidos de diálogo. Eso asusta un poco al resto del mundo porque dice, pero espera a ver, ¿no se supone que hubo una reunión en Qatar? Hay una carta que incluso Nicolás Maduro está diciendo, bueno, me gustaría mucho que Estados Unidos se adscribiera a este acuerdo de Qatar y sobre esa base nosotros negociar. Pero el tema, señores, es que mientras Nicolás Maduro emite ese tipo de pronunciamientos, Vargavila, tiene a gente presa, tiene a gente torturada y este hombre está realmente grave por el único motivo de estar en contra del régimen. Una cosa de una locura. Nelson, Estados Unidos acaba de pronunciarse nueva vez en la Casa Blanca a través de su portavoz, Karine Jean-Pierre, que es la vocera de la Casa Blanca, diciendo que reconoce a Edmundo González Urrutia. Pero hasta hace algunos días había una indefinición, una ambivalencia por parte de Estados Unidos de si reconocía o no reconocía a Edmundo González Urrutia. Y ahora nueva vez, a través de la portavoz de la Casa Blanca, ha llamado a reconocer a Edmundo González Urrutia. ¿Cómo ver estas declaraciones, este tema? Por un lado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, había dicho hace algunas semanas
que pedían el reconteo, la presentación de las actas, y ahora ya Estados Unidos, a través de lo que es la administración Biden, ratifica nueva vez el rechazo a Maduro y el respaldo a Edmundo González Urrutia. ¿Cómo interpretar todas estas declaraciones provenientes de la Casa Blanca? Bueno, a ti te encanta la geopolítica. ¿Quién es el principal financista de la Organización de Estados Americanos? Estados Unidos, claro. ¿Quién es el principal financista de la ONU? Estados Unidos. ¿Dónde se encuentran las dos oficinas de estos organismos? En Estados Unidos. Perfecto. Entonces eso es lo que te deja dicho claramente que Estados Unidos le acaba de decir al resto del mundo, por aquí no tenemos que ir o por acá se tienen que ir. Ustedes vean qué hacen y qué opinan, pero sobre todo es un mensaje de presión a Lula, a Gustavo Petro y a Andrés Manuel López Obrador. Como quien dice, ustedes ya pidieron las actas, ¿dónde están las actas? No, todavía no la entregan. Entonces, ¿por qué no la entregan? Porque no existen. Entonces, es un adelanto, yo creo, de lo que viene a continuación, Vargavila. Yo no sé si va a haber una intervención militar. Yo te voy a decir una cosa, los recursos que tiene Estados Unidos son los siguientes. Congelar todos los activos que tenga el gobierno de Venezuela en los Estados Unidos, en dólares, en la Reserva Federal, en el Banco Central de Estados Unidos, etc. No permitir bajo ningún concepto ningún negocio que salga de Venezuela. Esto afectaría todo el comercio. Nosotros, por ejemplo, como empresa tenemos planta en Venezuela. Si Estados Unidos aprieta un poco, esa planta, por ejemplo, no podría exportar absolutamente nada. Basta un bloqueo que haga los Estados Unidos para ahogar más la economía venezolana. Pero ahí entran muchos venezolanos, perdón, nos comentaban en días pasados. Pero mira, Nelson, a Vargavila, Iván, el tema es que no queremos que ahoguen más al pueblo venezolano porque ya se ha hecho antes y no se logró nada absolutamente. Ahí tenemos la prueba de lo que es Cuba. Yo creo que ahora Estados Unidos va a empezar a jugar sus cartas. Eso es lo que vamos a ver a continuación, Vargavila. Pero seguimos, hablo ya a nivel ciudadano, mirando un mundo muy violento sin que ninguna organización pueda hacer algo de manera efectiva. Porque a ti te gustaría que hubiera un deadline de que Nicolás Maduro, tú me decías, bueno, Nelson, pero esto en un mes, en 45 días, en enero, en noviembre. Yo te tendría que decir lo mismo que yo no lo sé. Pero estas nuevas declaraciones de parte de la Casa Blanca en voz de su vocera cierran entonces las posibilidades de lo que se había planteado de una posible salida negociada a la crisis venezolana, que le dieran una amnistía a Maduro y a sus principales colaboradores, Diosdado Cabello y todo ese grupo, o si va a ser suficiente este nuevo pronunciamiento de Estados Unidos ratificando su respaldo a la oposición que representa Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. ¿Esto va a ser suficiente para que Maduro pueda irse del poder en Venezuela? Recuerda, Vargavila, que la política es un arte, es como un baile de máscaras. Sí. Entonces tú no sabes realmente quién te dice la verdad. Es como la guerra, la política. ¿Y quién te dice la mentira? Por ejemplo, en días pasados hablaban de una amnistía. Días después dice Estados Unidos, nosotros no hemos ofrecido ningún tipo de amnistía. Tú tienes que empezar a leer ya en subtítulos, es decir, quién habla la verdad, quién habla la mentira, o simplemente hacer tu propio análisis en base a tu experiencia, ¿no verdad? Yo podría decirte que sí hay negociaciones entre el gobierno americano y el régimen. Creo que quien está más complicado es Nicolás Maduro porque le responde a muchos dioses. En la Biblia, creo, Iván, a ti que tú estás a leer la Biblia, hay una parte que dice que tú no puedes amar a dos dioses, no puedes servir a Dios y al diablo. ¿Cuál es el tema de Nicolás Maduro? Tiene amigos demócratas, de alguna manera, los expresidentes y expresidentes, pero también tiene líderes de carteles del narcotráfico, paramilitares, guerrilleros, militares corruptos, gente que ha tomado dinero y que le está diciendo, ¿y yo qué va a pasar conmigo? ¿Tú sabes cuál es el problema, Vargavila, cuando tú eres corrupto? Que hay un círculo que te rodea, que tú has financiado día a día. Y cuando esa manito ya no puede seguir haciendo eso, los demás cuando ya ven que la mano o da menos o que ya dicen, el mes que viene si el jefe no está, ¿qué vamos a hacer? Ya sea porque yo me gasté el dinero, ejemplo, ya sea porque a mí no me va a dar el tiempo de yo agarrar ese dinero y fugarme de Venezuela. Lo otro que yo puedo pensar también es, bueno, Vargavila se arregló solito y yo. Entonces, él tiene muchos grupos de presión encima. Los hermanos Rodríguez, Vladimir Padrino, este demonio de Diosdado Cabello. Entonces, no es tan fácil como decir, Maduro, dime, ¿te parece bien el acuerdo? Más bueno, los intereses de China, yo te nombro testigo, Rusia. Panamá, hoy. El presidente de Panamá dijo, yo te recibo, yo te doy asilo político, yo te resuelvo el problema. Está complicado el tema. Así es la razón por la que Nicolás Maduro justamente ahora tiene ese estado de angustia y de que se ve que no sabe lo que está haciendo, de que no sabe cuál es la dirección que va a tomar. Y Nelson Valdés ha dado en la diana de cuáles son
los factores, los sectores, las franjas que están alando de un lado para otro Nicolás Maduro.